amanecer para la hermandad del Señor traerá, con poder vendrá, todos le verán su señal, brillará entre nubes y ángeles también anunció que vendrá. Bienvenida a tu programa Mujer de Valor. Recuerda, Dios no talla vidrios, solo piedras preciosas. Soy tu hermana y amiga Seili Herrera Lara con un mensaje de Dios para tu alma. Vamos a seguir hablando de familias al modo de Dios. En la Biblia encontramos ejemplos de cómo hacer en cada caso. Y vamos a conocer de Moisés. Ya hemos hablado de su familia, cómo este fue una persona especialmente preservada desde antes de su nacimiento, amado y cuidado por sus padres y hermanos, educado bajo los preceptos del pueblo especial de Dios y elegido por este para liderar la liberación del pueblo israelita del yugo egipcio. Pero también vamos a conocer a su suegro, que fue una persona muy especial, que es considerado en algunas religiones como un sacerdote y profeta muy reconocido y respetado por las buenas cualidades que demostró. Conozcamos la forma en la cual Moisés formó su familia. En Éxodo capítulo 2, versículos 11 al 22, leemos cuando Moisés huye de Egipto. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Como dije anteriormente, Moisés reconocía en los israelitas a sus hermanos, se identificaba con su sufrimiento, tanto así que se vio movido a vengar con sus propias manos el maltrato a que uno de ellos era sometido, quitando la vida del egipcio que ejerció aquel maltrato. Lo llamativo es que al parecer sus mismos hermanos hebreos no veían en él a un hebreo, sino a alguien que no pertenecía ni a una nación ni a la otra. No agradecen que él se haya manchado sus manos con sangre para defender a uno de los suyos. Y además del reclamo, hacen llegar el caso a Faraón, quien obviamente intenta vengar la sangre egipcia derramada por uno que, aunque educado y criado con él, no dejaba de reconocerse como hebreo. Durante esta huida que se ve obligado a hacer, Moisés termina llegando a la tierra de Madián. Esta se extendía desde el este del Mar Muerto hasta el Sinaí. Los madianitas fueron un pueblo semita, descendientes directos de Abraham por línea de su hijo Madián, cuarto concebido por el patriarca con Cetura. La genealogía directa de Madián también se puede encontrar en el primer libro de las Crónicas 1:33. Moisés, fiel a su espíritu justiciero, defiende a las hijas de Jetro, también conocido como Reuel,
Israel. En este estudio, más que referirnos a las buenas características de Moisés, nos vamos a referir al honorable Jetro, que le permite a Moisés habitar con ellos y además le da el honor de entregarle a una de sus hijas como esposa. No podemos para nada recriminar que Moisés se haya casado con una mujer que no era estrictamente israelita, descendiente como él del hijo legítimo y prometido a Abraham, que era Isaac, porque en este tiempo, a pesar de que existía un claro reconocimiento entre familias, las leyes todavía no habían sido dadas. Como era de esperarse, Moisés se ganó un lugar entre aquellas personas siendo atento y por supuesto trabajador. Durante los casi 40 años que Moisés vivió discretamente en la tierra de Madián bajo el cuidado y protección de Jetro, este tuvo 2 hijos con su esposa Séfora. Jetro, de quien la Biblia nos dice que era un hombre respetable. Su nombre significa su excelencia o posteridad. Y este era un sacerdote en su tierra, hombre inteligente e irreprochable. De sus acciones aprenderemos en esta ocasión para nuestras familias. Leemos en el capítulo 18, versículos del 1 al 12 de Éxodo. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón porque dijo: forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios, y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Todas conocemos la historia de Moisés, y cuando él vio una zarza ardiente, y Jehová Dios le habló de ella, y se dirigió de regreso a Egipto para iniciar el movimiento de liberación. Los pueblos escuchaban de todas las maravillas que Dios estaba haciendo al pueblo por medio de Moisés. Al igual que la prostituta Rahab había escuchado de las maravillas de Jehová, las noticias llegaron también hasta Jetro, y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. En este pasaje vamos a hacer un poquito de conjeturas. Parece que en algún momento, cuando Moisés fue a Egipto, lo hizo acompañado de su mujer e hijos, pero al comprender la magnitud de su empresa, decidió enviar a estos de regreso al cuidado de Jetro, porque el texto dice claramente: después que él la envió, no la dejó ahí, la envió de regreso para dedicarse él a la liberación del pueblo. O puede ser también que Moisés y Séfora habitaban en tiendas separadas de las de Jetro, y al tener que marcharse para Egipto, este envió a su familia para que Jetro, su suegro, cuidara de ella. Primeramente, es muy importante notar que Jetro, como hombre inteligente y sabio que era, sabía cuidar de su familia aun cuando esto ya no era su obligación. Él era el patriarca de su familia, pero Moisés no estaba muerto. Se retiraba para hacer el trabajo de Dios. Pero veamos e imaginemos a Jetro como un abuelo cariñoso y protector de su hija que está quedando sola y de sus nietos. Él estuvo dispuesto a hacer lo que correspondía a Moisés. Conocemos a abuelos, ancianos que necesitan del cuidado de su familia, pero también conocemos
conocemos abuelos relativamente jóvenes y fuertes dispuestos a dar una milla extra por el bienestar de sus nietos. Hace poco tiempo veía en las noticias un caso de violencia doméstica. La mujer fue asesinada por su compañero de vida y quedó en la orfandad y al cuidado de su abuelo, un niño de aproximadamente 6 años. Las declaraciones de este señor fueron que el niño tenía una condición especial y que pedía ayuda a las entidades de gobierno para el cuidado del menor, porque ahora el menor estaba solo y no tenía quien velara por él. La frialdad de este señor me heló la sangre. Quiero pensar que fue la forma de ordenar las ideas la que le falló, porque no me imagino a una persona que ha perdido a su hija y que lo que le queda de ella es un niño y no esté dispuesto a hacer todo lo humanamente posible porque este niño tenga lo mejor en este mundo. Sabemos de casos de abuelas que se han quedado con bebés de escasas horas de nacidos en brazos y los han sacado adelante. Por eso, como primer consejo de este valeroso hombre, les animo a que si en algún momento como tías o abuelas nos vemos en la necesidad de velar por los hijos de un familiar nuestro, lo hagamos de la mejor manera posible, sin echar en cara aquel cuidado que estamos dando. No encontramos a Jetro sembrando cizaña en Séfora y sus hijos, comentando que Moisés les había abandonado por hacer otras cosas. Para nada. Toda la lectura nos enseña que Jetro y Moisés tenían una muy buena relación y comprendo que algunas veces es mucho más fácil la relación entre suegro y yerno que el caso de nosotras las mujeres, como suegra y nuera, pero les invito a que intentemos relaciones saludables y de respeto. Si nuestra nuera o hija debe salir a trabajar fuera de la casa, como comúnmente sucede, estamos dispuestas a cuidar de sus hijos. ¿Quién mejor que nosotras para hacerlo? Sé que hay muchos comentarios al respecto, que no hay que abusar de los abuelos, que ellos ya vivieron y se sacrificaron por nosotros, que está muy mal que les pongamos esa carga. No quiero que me malentiendan, no estoy hablando de poner cargas en personas mayores y enfermas que más que poder cuidar a alguien, ellas mismas requieren de cuidados y atenciones. Me estoy refiriendo a abuelas jóvenes que todavía pueden hacer mucho por sus familias. Seamos como Jetro, tomemos su ejemplo y cuando sea necesario, velemos por los hijos de nuestros hijos como si fueran nuestros. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios, y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Otro punto a favor de Jetro: él se hizo cargo del cuidado de su hija y sus nietos, pero no estaba de acuerdo con que Moisés se desatendiera por completo de la relación con su esposa e hijos. Muchas veces nosotras cuidamos a nuestros sobrinos o nietos y luego nos hacemos del pensamiento de que son nuestros y sentimos celos de su relación con sus padres. No debemos actuar así. Entendamos que cuando los niños tienen a sus padres vivos, sea cual sea la situación legal, de enfermedad o de trabajo, nosotras, las hijas responsables de Dios, debemos procurar el fortalecimiento de las relaciones familiares y nunca hacerlas más difíciles. Es muy común en nuestro medio ambiente el que muchos abuelos estén a cargo de sus nietos, porque sus hijos han emigrado a otro país para poder asegurar el sustento. Al pasar del tiempo, las que estamos al cuidado de los niños, referimos frases como: el dinero no es todo, yo he sido madre y padre para este niño, si se lo llevan, me muero, y tantas frases más que les puedo referir que a pesar del sentimentalismo están fuera de lugar. Nosotras debemos procurar que las relaciones de esos niños con sus padres sean buenas y saludables, aunque sea de lejos. Incentivémoslo a hablar por teléfono con sus padres, a escribirles cartas, dedicarles tarjetas y detalles, que hagan entender a los niños que por situaciones difíciles de la vida están a nuestro cuidado, que lo hacemos con mucho gusto, pero que al haber una posibilidad de estar con sus padres, se hará. Otro punto para querer hacer las cosas como Jetro la encontramos en los versículos siguientes, 13 y 14 de este mismo capítulo. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana
hasta la tarde. Moisés era un hombre muy importante, tenía una vida muy ocupada, pero esto no estaba nada bien. Jetro le dice: no puedes hacerte cargo tú solo de todo lo que pasa, tienes que delegar trabajo a otros. Posiblemente el orden que Jetro explica a Moisés para la institución de jueces y formas de juzgar ya era usado en otros pueblos. En cierto modo es la base del sistema legal que usamos en la actualidad. Si algo es sencillo de resolver, se hace pronto en una sesión rápida. Si es más complicado, se acude a instancias superiores. Lo que debemos tomar en cuenta para la vida de nuestras familias no es el sistema legal y su funcionamiento, sino la importancia de hacer solamente lo necesario sin sobrecargarse. Nos vemos agobiadas por las necesidades, los gastos, las enfermedades, los estudios, tanta cosa que debemos resolver que muchas veces nos olvidamos de lo que es verdaderamente importante: nuestra familia. El versículo 13 dice que al día siguiente de haber llegado Jetro con la familia de Moisés, ya no le dedica su atención, sino que se vuelve a otras cosas que eran importantes, eran su responsabilidad, pero como le hizo ver Jetro, se podían hacer de otra manera. Veamos a nuestro alrededor como madres de familia, como mujeres de la casa, qué cosas están absorbiendo nuestro tiempo y no nos dejan dedicarnos a lo que verdaderamente importa. Por ejemplo, les hablaré del jardín. A mí me encantan los jardines, las flores, los árboles, los cactus y las suculentas. Bueno, ya les he confesado que me gusta todo lo que a plantas se refiere, pero el otro día estaba escuchando algo que me hizo voltear a ver a mi jardín de una manera muy diferente. El comentarista que escuchaba decía que los jardines eran una forma de hacer alarde, que en tiempos antiguos solo los poderosos tenían jardines y lo hacían como una muestra de abundancia, tanta abundancia que les permitía tener agua, la cual era muy escasa, y destinarla a cuidar plantas y mantenerlas siempre hermosas. Esto era una muestra de completo derroche de recursos. Luego se volvió una muestra igualmente de poderío, cuando las personas poderosas mostraban a los demás que tenían mucho más de lo necesario, puesto que no les bastaba con tener lo básico, sino que se daban el lujo de pagar también a un jardinero para dedicarse a algo tan banal y efímero como producir flores. Escuchando a este hombre, pensé en el tiempo que dedico a mis plantas, y si tuviera niños pequeños, a lo mejor no me alcanzaría el tiempo. Lo que para mí es el jardín, para cada una de ustedes puede ser algo diferente, pero igualmente debemos valorar si podemos hacer un cambio en las cosas en las que está nuestra atención. Cocinar y limpiar menos, o qué sé yo en qué manera puede optimizar su tiempo y dedicarlo a la familia. Moisés estaba muy ocupado en cosas honorables, eran las cosas de Dios, pero Jetro estaba velando por la unidad familiar. El trabajo en la iglesia y para Dios no nos exime del trabajo y dedicación en la familia. Recordemos que esa es nuestra primera iglesia. Finalmente me voy a referir a la bonita relación que había entre Moisés y Jetro. Es cierto que es más fácil congeniar entre hombres, pero también hay suegros especiales como el de Jacob, que fue capaz de engañarlo y luego mantenerlo casi al borde de la esclavitud por años, con tal de mantener su servicio. Labán también se denominaba como patriarca y dueño de sus hijas y nietos. Era la costumbre de aquellos pueblos, pero iba en contra de la individualidad de las familias. Jetro, por el contrario, comprendía que Séfora y Moisés conformaban una familia y como tal debían vivir. Jetro se alegró cuando escuchó del bien que sucedía por medio de Moisés. En el versículo 7 leemos que Moisés salió alegremente a recibir a su suegro y antes de dedicarse a hablar con su mujer e hijos, la conversación se dedica a su suegro. En parte se debe a algo cultural. La mujer debía esperar a que los hombres hablaran para poder hablar ella. Y suponemos que los hijos no eran todavía hombres, sino jóvenes bajo el dominio de su patriarca, puesto que no podían decidir el quedarse en Madián, sino que fueron llevados por su abuelo al desierto. Se preguntaron cómo les estaba yendo en la vida, compartieron lo que habían hecho y, mucho más importante, coincidieron en su fe. Jetro era sacerdote de sus dioses en su tierra, pero era tratado con respeto por Moisés. Moisés no compartía su fe, pero tampoco la menospreciaba. Se respetaban y aceptaban. Como consecuencia de este respeto, leemos en los versículos
versículos 10 y 11. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Jetro acepta que Jehová Dios no es su Dios, pero es más grande que todos los dioses. No me atrevo a decir que Jetro tuvo un cambio total a la religión de los israelitas, porque sé que es muy reconocido y respetado como sacerdote y profeta en las religiones abrahámicas. Pero sí es cierto que si por Jetro hubiera sido, los problemas que se dieron luego entre los israelitas y los madianitas se hubieran evitado. Versículo 12. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Gran fiesta familiar propiciada primeramente por el interés de un hombre inteligente y sabio, que procuró la unión familiar y no solo lo pensó, sino que se encaminó a la reunión con Moisés en el desierto. Luego de reconocer todas estas buenas características y suponer las muchas más que Jetro pudo haber tenido, les invito, mis queridas hermanas, las que somos tías, abuelas o en cualquier modo estamos al cuidado de niñitos que no son nuestros, que procuremos ser como Jetro, que nos dediquemos a esos niños con todo amor y esmero, pero comprendiendo que no son nuestros, que en algún momento deben ser devueltos a sus padres. Procuremos también las relaciones de respeto y tolerancia hacia nuestra familia política. Puede haber diferencias en religión, política y hasta deportes, pero nada hay mejor que ser respetuosos y siempre amables los unos con los otros. Si no podemos ser Jetro, pero tenemos a alguien como él en nuestra vida, sepamos escuchar y atender sus consejos. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Aprovechemos la experiencia y buenas intenciones de las personas que nos rodean. Y finalizamos este estudio viendo partir a un amable y amoroso padre, suegro y abuelo. Despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Dice el versículo 27 del capítulo que hemos leído. No sé si estos hombres se volvieron a encontrar en sus vidas, pero su preciosa relación me hace sentir sincero deseo de imitarles. Espero que hayamos aprendido mucho de estas personas y que procuremos su ejemplo para nuestra vida familiar. Les deseo en sus vidas un pariente como Jetro, o que ustedes mismas sean como él. Bendiciones, amadas hermanas y queridas amigas. Hasta pronto. Nuevo amanecer para la hermandad del Señor traerá, con poder vendrá, todos le verán su señal, brillará entre nubes y ángeles también anunció que vendrá.